¿Qué se puede encontrar aquí en la feria? Acá todo se puede encontrar. Todo. Todo. Pero todo, literal. Pero todo. Pescado hay abundante caminando, pero. Garrapiñada uruguaya, octava golosina callejera del ranking mundial. Al parecer vamos a probar algo bastante especial. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo nos queda la 15 de la celeste? ¿Soy digno de portarla o no? Ya tenemos la camiseta, ahora solo nos falta ser buenos, pero eso se los quedo viendo. Efectivamente, amigos, estábamos viendo que este país está pasando por una crisis hídrica. Lastimosamente que hay sequía. Y adivinen qué, trajimos la lluvia. Estamos aportando nuestro granito de arena. Para los que son nuevos aquí, me están viendo por primera vez o son de Uruguay. En el canal me caracterizo bastante porque donde llego llueve. Una vez me llovió en el desierto. Y aquí en Uruguay, que está en plena sequía, estoy aportando mi granito de arena. Trajimos un poquito de lluvia. Esto que ven aquí es una media luna que, por lo que he visto, es muy famoso en Uruguay. Me la han ofrecido en todos los desayunos que he tenido en este país y por lo que veo la venden hasta en McDonald's. Es un pancito como recubierto de un dulce que sabe delicioso. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy salimos a las calles de Montevideo en Uruguay a buscar esto que tenemos aquí por atrás, que se llama la Feria Tristán Narvaja, que estaba yo tranquilo en el hotel o iba a hacer otras cosas y me dijeron, ¿cómo que un domingo no va a ir a la feria? Y yo, ¿pero cuál feria? Y me mandaron para acá. Me dicen que es algo súper típico aquí en Uruguay hacer este tipo de ferias, donde vienen, a lo que entiendo, un montón de personas a vender de todo lo que ustedes se puedan imaginar, hasta animales me dijeron que se pueden conseguir aquí, y que esto ha ido creciendo tanto que en un principio era nada más esta calle principal con la que nos vamos a encontrar, pero que ahora calles aledañas y callejones y que todo está lleno de personas vendiendo de todo. Así que vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Esto es algo masivo, vean la cantidad de gente y ni siquiera alcanzo a ver el final de esta feria. Solo se ven árboles hermosos por allá y techitos, pero no alcanzo a ver hasta dónde llega. Rafael, cuénteme una cosa de este mercado. Aquí puede venir cualquiera a vender o tienen que registrarse en algún lugar. ¿Cómo funciona? Sí, claro, hay que registrarse. Todo es regulado acá. Sí, todo regulado. Oiga, entonces la gente se registra y viene a vender de todo, porque veo cosas usadas, cosas nuevas, comida. Claro. ¿Qué se puede encontrar aquí en la feria? Acá todo se puede encontrar. Todo. Pero todo, literal. Pero todo. Pescado hay abundante caminando, pero de todo. ¿Y usted qué vende aquí? Verdura. Esta es la verdulería de Rafael. ¿Qué precio tiene, por ejemplo, la lechuga aquí en Uruguay? 30 pesos. 30 pesos. 30 pesos es un poquito menos de $1. Un dato curioso, ¿sabían que el bananero es uruguayo? Por eso está aquí el Zapi. Y Pepe Mujica también es uruguayo. No sé si lo han visto por ahí. Frases hermosas, maravillosas. Un filósofo, fue un expresidente uruguayo también. Aquí es difícil hasta moverse de la cantidad de personas que hay. Para que esté tan lleno, me imagino que es que tienen que haber muy buenos precios para que sea una feria tan famosa. Vamos a tratar de ver algunas de las cosas que venden por aquí dentro de lo que se pueda, porque como les digo, hay demasiada gente. Por ejemplo, aquí nos encontramos trabajo en cuero, hay fajas, hay bolsos. A la par, una venta de verdura en la que está el kilo de tomate a $2 aproximadamente, para que ustedes hagan ahí la comparación. Vean qué interesante, una venta que me encontré por acá. Esto que ven es una vela de miel. Nunca había visto yo una colmena hecha una vela. Esta es una colmena de una abeja. Me dijeron que arde como una vela y que funciona de la siguiente manera, que los días 11 y 22 del mes son días muy especiales, días como con una energía especial. Entonces se prende esta vela sin necesidad de pedir ningún deseo, como que ya el universo sabe lo que usted necesita, lo que usted desea. Entonces se prende la vela y la vela como que atrae sus intenciones y lo ayuda a atraer sus deseos, abundancia, prosperidad. Y me dicen que es común aquí en Uruguay. ¿Conocían ustedes el ritual de la vela? Hay arte también aquí en la calle. Por ejemplo, nos encontramos, no sé si es una obra o si es alguna danza, este muchachón que mueve un títere. Vean qué interesante. De hecho, creo que nunca había visto yo un títere. Ya me dio miedo. Yo creo que es por las películas que hemos visto y se mete en el personaje. Pasé por acá por un puestito en el que están vendiendo garrapiñada uruguaya. Le pregunté al señor que qué es y muy amablemente me dio para que lo pruebe. A ver qué tal. Mira el cartel acá. Vamos a ver. Garrapiñada uruguaya, octava golosina callejera del ranking mundial. Al parecer vamos a probar algo bastante especial. Delicioso, es como maní, como semillas envueltas de caramelo. Lo podría describir de esa manera, está muy rico, señor.
Muchas felicidades. Vean, así es como se ve y así es el proceso. ¿Qué se le pone para que tenga ese caramelo? Vainilla, azúcar y coco. Vainilla, azúcar y coco. Yo le pongo coco, porque todo el mundo no le pone coco. Ah, esta es una receta especial entonces. ¿Dónde está ubicado si alguien quiere Aquí venir? enfrente, en la Universidad de la República, 18 de Eduardo Acevedo. Por allá está la Universidad de la República y aquí está el señor que tiene su receta especial para que se den la vuelta y lo saluden de parte mía. De lunes a sábado. Esta ya no es la calle de la feria principal, es una calle cerquita porque esto, como les decía, se va agrandando y agrandando y agrandando y aquí venden pececitos y no cualquier pez. Estoy encontrando aquí peces muy bonitos, peces que nunca había visto en mi vida. Por ejemplo, vean todos estos pececitos de colores, pero en especial quiero que vean estos que están por aquí. Este que está por aquí se llama pez dragón, me dicen que es un pez de Senegal y este por aquí es un bagre africano. Parece que hay peces de todas las partes del mundo por aquí, hasta ratoncitos tienen a la venta. Muchos de estos me dicen que los traen de Brasil, que ahí es donde los crían y los traen para acá para venderlos, me imagino que en ferias como esta y en lugares donde hay peceras. Por aquí están los famosos suices, les dicen aquí en Uruguay. Hay conejitos, me están diciendo que hay lora paraguaya también. Yo no sabía que este pajarito es paraguayo. Y también hay lo que nosotros conocemos como periquitos de amor. Acá les dicen cotorritas. Vean los periquitos, qué lindos, de todos los colores. Incluso aquí en la feria me estoy encontrando una chama. Me estoy encontrando a Lisbeth, que llegó a saludar. Lisbeth, cuénteme algo. ¿Cuántos años tiene viviendo acá en Uruguay? Bueno, nosotros tenemos 4 años y venimos para acá a la feria de Tristán Narvaja porque acá venden cosas venezolanas. Hay cosas, Comida incluso venezolana. cosas venezolanas aquí en esta feria. Como el queso, la harina, hay comercios venezolanos de venezolanos y comida, gastronomía venezolana. O sea, podría conseguir una arepa perfectamente aquí en Uruguay. Sí, una arepa, una empanada. ¿Con salsa de ajo? Sí. Uy, por Dios, pero hasta que se me hizo agua a la boca de solo pensarlo. Esto también, el queso venezolano y bebidas venezolanas como la chicha maracucha. Oiga, entonces hay muchos venezolanos acá en Uruguay. Sí, hay bastantes. Oiga, qué bueno, ojalá me tope algunos chamos por ahí. Un saludo a todos los panitas. Por aquí venden la que he andado buscando en toda esta estancia, nada más y nada menos que la celeste, amigos, la camiseta de la selección de Uruguay. Vamos a ver cuánto vale y cómo es, porque no conozco yo la camiseta. Vean esta belleza, esta es de F. Valverde, ¿quién es? Federico Valverde. Esta, Hoy en día estrella, así que... esta es de Federico Valverde y aquí tiene las 4 estrellitas que ya les conté en un video anterior. ¿Por qué es que tiene 4 estrellas la camiseta de Uruguay? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo nos queda la 15 de la celeste? ¿Soy digno de portarla o no? Ya tenemos la camiseta, ahora solo nos falta ser buenos, pero eso se los quedo viendo. No entiendo qué es lo que está pasando, pero me gusta. Me gusta. Vean qué amable que es la gente. Hay venta de abarrotes y productos de limpieza por aquí. Vean la gente cómo se acerca aquí a la orilla a hacer su pedido. Es como un supermercado, solo que atendido aquí en la barra. Qué interesante. Por supuesto, no podía faltar una venta completamente dedicada al mate. Aquí tenemos, creo yo que esto se llama mate, la taza. Es donde echan una hierba, le ponen agua caliente y la toman con este tipo de pajilla. No sé si le dicen así, no me crucifiquen por favor. Y le preguntaba yo que para qué son estos cachos, que son cachos naturales, estos de un toro me imagino. Y me dice que es para meter y sacar la hierba con un cacho, como que si fuera una cuchara. Y por ahí detrás los termos para andar siempre lista el agua caliente para hacerse un mate donde sea. Que el mate de hecho es algo muy importante aquí en Uruguay que no les he podido mostrar porque no lo venden en ningún lado. Es algo que nada más andan las personas, lo traen de su casa. Entonces no es tan fácil armarme un mate para enseñárselos. Espero poder encontrarme uno para verlo detalladamente y probarlo. De hecho que si ustedes notan, aquí les voy a dejar algunas tomas. La gente va caminando con un termo y con un vaso de mate. Muchísima gente anda así aquí en la feria. Hay muchísimas ventas de electrónica, así que nos encontramos lamparitas, los trípodes, incluso hasta un set para hacer vlogs aquí. Con eso, se compra eso y ya automáticamente 1000 suscriptores. Con razón aquel compa nos decía que aquí se consigue de todo, de todo. Me acabo de topar gente vendiendo brownies mágicos. Recuerden que aquí es legal el cannabis,
Pero yo creo que eso no está regulado por aquí, entonces andan vendiéndolo por ahí, por todo lado. Esta que viene por aquí es la calle principal que estábamos recorriendo, que está full de gente. Y si nos desviamos para cualquiera de las calles de alrededor, vemos cómo se ha agrandado la feria. Ha crecido tanto que ya en las calles de alrededor también se pone gente a vender todas sus cositas. Vemos muchísima ropa. Por ejemplo, acá nos encontramos ventas ya de cosas usadas. Todo lo que está por aquí le dicen reciclado, no le dicen usado. Hay corbatas, hay ropa, y me llama la atención que lo que nosotros conocemos como tacos de fútbol, aquí le llaman championes de fútbol, porque los championes son las tenis y los championes de fútbol son los tacos. Estos tacos están en 100 pesos, que son como $3 aproximadamente, unos tacos Adidas de segunda. Hasta repuestos de moto venden aquí. Estos son guardabarros, por aquí nos encontramos unas manivelas, estas son horquillas de bicicleta, no, de todo, hasta repuestos vamos encontrando en esta feria. Esta feria que estamos teniendo la gran oportunidad de presenciar, porque casualmente estuvimos aquí un domingo, es de las ferias más grandes de Latinoamérica y es algo muy importante en Uruguay. Imagínense que esto se realiza todos los domingos religiosamente desde 1909. Tiene más de 100 años y además, por lo que he estado escuchando, además de que aquí se consigue todo, si algo no se consigue, los vendedores se comprometen a traérselo el próximo domingo. Entonces la gente pacta y ya se ponen de acuerdo para el otro domingo venir a recoger lo que necesiten que no hayan encontrado hoy. Y ojo, esta es la feria de Montevideo. Me contaban que se realizan ferias en diferentes ciudades a lo largo de todo el país. O sea que esto forma parte de la cultura uruguaya. Pero ok, la feria forma parte de la cultura, pero le quiero preguntar yo a un amigo uruguayo que anda por aquí en el mercado, ¿el regateo también forma parte de la cultura? El negociar el precio. Sí, se negocia a veces. ¿Se negocia? Un poco sí. A veces es duro, pero sí, se logra. Entonces también forma parte aquí en Uruguay. A veces sí puede ser, más que nada en la feria. Se llega que son 50 pesos, le doy 40, quedan en 45. Sí, puede ser. Ya. Es difícil a veces, pero sí llega. Pero se logra. Sí. Bueno, tenía esa duda, gracias, mi hermano. Un gusto. Aguante Uruguay. Gracias, igualmente. Bueno, pura vida. Si ya la feria no fuera suficiente, también los domingos todos los locales que hay aquí alrededor abren, claro, para aprovechar el tráfico de personas y demás. Entonces tenemos la feria en el centro y locales comerciales abiertos a los dos lados. Hay tanta gente por aquí que hasta se me olvidó que está haciendo frío en Montevideo. Tuve que quitarme todo. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme a ustedes qué les pareció esta feria, qué les pareció esto que forma parte de la cultura uruguaya. A mí me pareció muy bonito, la verdad, y una manera de socializar, de encontrarse con personas, bien cálido, además la gente bien amable para atenderlo a uno, para preguntarle cosas, todo el mundo le contesta y le ayuda. De verdad, muy bonito. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy encontró de todo en una feria.